No sé por qué la Guajira se mete hasta el mar así. Esta tarde el Partido Conservador tiene una pequeña muestra multiplicadora que viene a creer que es posible una Colombia más segura, una Colombia que crea en las regiones, con un hombre con un perfil como usted. Un hombre que ha demostrado que con su capacidad y liderazgo, desde los distintos ámbitos de la vida pública, sí es posible trabajar para la gente. La gente que usted conoce, la conoce porque ha recorrido el país. Al doctor Laforí nadie se lo ha contado. No ve los problemas de Colombia desde su televisor en las noticias. No lo baja de internet. El doctor Laforí conoce los problemas que padecen los colombianos porque él es colombiano de región. Sabe que Colombia no se limita a las necesidades de los bogotanos. Eso es el candidato que nosotros necesitamos. Un hombre que nos ayude a levantar las banderas del Partido Conservador, a desempolvarnos un poco y con esa frescura y naturalidad que siempre tiene el costeño, demostrarle a Colombia que es posible la renovación con la fuerza de la gente. Porque la gente de la vida real, esa gente del campo a la que usted procura brindarle desarrollo, que es el motor de la economía de Colombia, esa es la gente que nos va a ayudar a elegirlo y a hacer posible materializar este sueño. Empezaría por decirle algo obvio. Yo soy uno más. Soy uno exactamente igual que cualquiera de los que están de aquí hacia atrás. Guajiro, una persona criada en este entorno, conozco perfectamente la idiosincrasia nuestra. Soy además, tengo la vivencia de haber estado prácticamente en las ciudades capitales de la costa. Yo me siento un Caribe absolutamente integral. Riohacha es, si hay alguna cosa que es Riohacha, mucho más, por ejemplo, que las zonas interiores de la Guajira, es que la Riohacha es muy Caribe. Y yo, si tengo algún sentimiento que he logrado cultivar a lo largo de mi vida, es exactamente ese. Por eso, como Caribe, voy a tratar, Karina, de hacer una charla amena, una charla que sea grata, que la gente recuerde con más facilidad. Voy a primero hacer algunas consideraciones desde el punto de vista de lo que nos convoca, que es el partido. Yo soy un conservador que a lo largo de mi vida he militado siempre en el Partido Conservador. Mi padre fue senador del viejo departamento del Magdalena, que en esa época todavía integraba lo que era la Guajira. Por consiguiente, por aquí estuvo muchísimas veces con toda esa vieja saga conservadora, con Aura de Luque y con otros muchos más que durante tantos años le sirvieron al partido y le sirvieron también a la región. Por eso quería de alguna forma hacer algunos comentarios muy puntuales del partido, del tema de centro democrático, cómo estamos viendo las cosas, para que los conservadores, que son todos los que están acá, puedan empezar a hacer unas reflexiones un poco más amplias de la coyuntura actual. Empezaría por decirle que el partido tiene que hacer un esfuerzo en el curso de los próximos meses para empezar a distinguirse de un gobierno que perdió el norte y que cada vez más la sociedad colombiana terminó por darle la espalda. Este es un gobierno que no conectó, como bien lo decía el presidente, un gobierno centralista, yo diría un gobierno cachaco, gobierno elitista, gobierno incapaz de conectar con el ciudadano del común, que creyó que generando titulares de prensa era suficiente para que la sociedad colombiana se sintiera bien gobernada. Y en las regiones peor todavía, porque una parte importante de las ejecutorias de este gobierno han estado mucho más asignadas a darle más poder al centralismo y menos oportunidades, menos espacio a la gente de la región. Mi partido, el Partido Conservador, si cree que puede llegar a las elecciones de marzo con el bacalao de Santos, la equivocación electoral va a ser gigantesca, porque hay una realidad que ya la dijo Rodrigo a propósito de Centro Democrático y el sentimiento del país con respecto al presidente Uribe. El problema del partido es que Uribe
gobernó con ideas conservadoras. Por eso la base del partido es muy uribista. Y en consecuencia, las listas que eventualmente sacará el presidente Uribe en los próximos días, ustedes van a identificar en todo el país rostros conservadores en la lista de Centro Democrático, lo cual le va a significar al partido, pues obviamente, una aspiradora que va a generarle en algunas regiones dificultades para poder mantener la representación política. Pero si a eso se le suma la obstinación de quedarse con el pote de mermelada abierta, manteniendo la mesa de unidad nacional, la suerte va a ser aún peor, porque es evidente que si haya algo que el país ya identificó, es que no va a votar por el presidente Santos en las elecciones de mayo del 2014. El país hoy no sabe por quién va a votar en las próximas elecciones, pero el país ya sabe por quién no va a votar, y no va a votar por Santos porque ha hecho un gobierno ajeno al ciudadano, que fracturó la confianza de buena parte de los colombianos, en especial de las regiones, y que como no conecta, es imposible que sea capaz de modificar la tendencia a la baja que lleva. Las encuestas para el gobierno no son buenas. Ahí salieron los áulicos, los Roy Barreras, a decir que lo grave es que las encuestas fueron corridas exactamente en los días del paro nacional y que por consiguiente, superada la situación esa crítica del paro, el presidente Santos eventualmente vuelve otra vez a subir en la simpatía de los colombianos. Nada más equivocado. Santos no tiene cómo subir. La lectura de la encuesta hay que hacerla todavía con mucho más rigor que simplemente aceptar un hecho trágico para el gobierno, histórico ese sí, porque si ustedes recuerdan, cada vez que Santos tiene la oportunidad de hacer referencia a las billonarias inversiones, a las conquistas en materia legislativa, siempre dice que son históricas, casi que es como Adán y Eva, cuando histórico sí es la caída de 37 puntos en Gallup, pasando al 21% de aceptación por parte de los colombianos. Pero a mí me parece que ese tema, que ya de por sí es gravísimo, porque si fuera un presidente que conecta, que eventualmente tiene capacidad de comunicar los mensajes que el gobierno quiere transmitirle a los ciudadanos, podría eventualmente mejorar su calificación frente a la sociedad. Lo grave no es eso, lo grave es el clima de opinión. Hay quizás un elemento que se viene midiendo de hace por lo menos 30 años en Colombia, que es qué piensan los colombianos en torno al país, si va bien o va mal. La economía, como cualquier cosa, es muy pegada del clima de opinión que eventualmente se construya. Cuando la gente está en fiestas, cualquier cosa pasa. Pero cuando la gente tiene el rostro adusto, cuando la gente empieza a pensar que las cosas no van bien, es muy difícil que las cosas puedan salir. Y hoy lo que está anotando la estadística es que el 82% de los colombianos dicen que esto va mal. Y solo el 11% dicen que el país va por buen camino. Ni Samper, ni Pastrana, en el peor momento del Caguán, alcanzó a derrotar la confianza del país tan duramente como la derrotó Santos a propósito de los hechos recientes donde se manifestaron los productores agropecuarios con el paro. Pastrana, por ejemplo, la confianza del país volvió otra vez a subir cuando ganó Uribe. Busquen la encuesta de Gallup y mírenlo. Bajó hasta el 14, fue el punto más crítico. Ganó Uribe, subió al 17,
se posicionó Uribe, llegó al 42 y luego alcanzó al 70 y pico. Es demasiado importante el clima de opinión. Y Santos prácticamente terminó por dilapidarlo. Y lo dilapidó no solo en los paros. Hay unos hechos que, por ejemplo, la gente cree que la caída abrupta de 37 puntos fue por las movilizaciones que hubo en Boyacá o en Nariño. No, la gente venía sintiendo el desgobierno. La gente venía sintiendo que las cosas que le decía el gobierno luego no se traducían en hechos tangibles para el ciudadano del común. Miren el caso de Gramalote. Cuando las inundaciones en la costa Caribe, dijo que era la gran oportunidad para hacer de la costa Caribe la California de América Latina. Todavía están los pobres campesinos del sur del Atlántico con el agua a los tobillos sin que haya ni Dios ni acción de gobierno que eventualmente los redima. El gobierno es un gobierno mentiroso, es un gobierno que ha venido incumpliendo, y cuando la gente incumple, fractura la confianza, y cuando se fractura la confianza es muy difícil construirla, y mucho más para aquel que traicionó a la luz de los electores colombianos lo que había sido su propuesta política y la continuidad de un mandato como el de Uribe, que eventualmente nos llevaba en la dirección correcta. ¿Para qué digo esta, Karina y Rodrigo? Por una razón elemental. Porque cuando las cosas van mal para un gobierno como el gobierno del presidente Santos, el partido tiene ahí una ventana de oportunidad. Quienes hemos hecho política toda la vida, y yo hice política toda la vida, además quiero hacer acordarme unos hechos con el doctor Jaime Daza, con quien nos graduamos más o menos para la misma época, de lo que pasa es que él le salió cana, a mí no me han salido, y vinimos a hacer política, y llegamos prácticamente hasta Riguacha, y después nos fuimos a Fonseca y a Barranca, con Roberto Gerlén y con un grupo importante, para las elecciones del 80. A la postre, el doctor Daza terminó diputado de La Guajira, y yo terminé diputado. Me dijo, no, vete para La Guajira, vete para el Cesar y vamos a dividir nuestra cosa, y yo terminé elegido por el departamento del Cesar. Pero hacía este comentario simplemente para decirle que yo nací en esto, es decir, nací por vocación, por familia, y cuando uno nace en un entorno tan político, tiene una facilidad para leer la dinámica de la política. Y lo que uno siente ahora es que el Partido Conservador tendría una inmensa oportunidad de hacer una gran convergencia con el presidente Uribe si se dan una serie de presupuestos para que un candidato de Centro Democrático y un candidato del Partido Conservador eventualmente sean el tiquete en el próximo debate electoral. Hay quienes sostienen que Santos es inderrotable. Hay otros, por el contrario, que sostienen que Santos no se lanza. Yo creo que Santos no se lanza. Y por eso la entrevista ayer del presidente Gaviria diciendo el partido no tiene plan B. Porque si hay un enredo complejo en la Mesa de Unidad Nacional, en el Partido Liberal, es que van a hacer, tío Rodri, que van a hacer con el candidato en el hipotético caso de que el candidato no sea Santos. Vargas Lleras tiene unas fracturas muy fuertes, no lo quieren en el viejo Partido Liberal, lo están acusando desde la U de estar aprovechando la Fundación Buen Gobierno, y todo ese tipo de cosas tienen que ser aprovechadas para que el tiquete del Centro Democrático y del Partido Conservador tenga una oportunidad que nos facilitaría la llegada, digámoslo, al poder. En consecuencia, hacer política ahora es demasiado importante. El partido no puede quedarse simplemente con el tarro de la mermelada abierta. El partido tiene que empezar a pensar que después de noviembre, cuando la ley de garantía no les quite las pocas cosas que le han dado, el partido tiene que levantarse y hacer un gran esfuerzo por tratar de construir
unos escenarios posibles hasta el mes de mayo para quedarse con el poder. Por eso estoy aquí, porque me parece que no aprovechar la coyuntura es una torpeza. El próximo debate electoral va a tener 3 elementos que van a ser claros y claves. El primero, el rechazo del centralismo. El país no vuelve a votar por un cachaco en los próximos tiempos. El país está cansado de los gobiernos cachacos. El país quiere un gobernante que tenga acento regional, que entienda las regiones, a la gente, sus dinámicas, sus preocupaciones, sus problemas, porque no es igual un mandatario de corte regional que conoce las dificultades, por ejemplo, de un departamento como La Guajira, que un gobernante criado con cucharita de plata en Bogotá, que viene acá de pronto al Cabo de la Vela a bañarse sin importarle la suerte del resto de los guajiros que no tienen educación, que tiene una cantidad de necesidades básicas insatisfechas y que está esperando que por parte del gobierno dé una cantidad de soluciones a sus innumerables problemas. Por eso siento que los temas regionales van a cobrar mucha importancia. Y en departamentos como La Guajira, el Cesar, el Meta, Arauca, el Huila, que le cercenaron las regalías y le quitaron un pedazo de sus derechos, pues naturalmente va a tener una reacción contra un gobierno que creyó, al decir del ministro de Hacienda, que al modificar la ley de regalías o el acto legislativo de regalías, la mermelada alcanzaba para untarle a todas las tostadas, con lo cual departamentos como La Guajira se quedaron sin lo que por derecho propio le correspondía a lo largo del tiempo. La Guajira tiene un punto de honor ahí. Y La Guajira, yo tengo la plena certeza que no va a votar por un gobierno como el gobierno de Santos. No le ha traído ningún tipo de bienestar. Aquí no se siente el bienestar, por el contrario. Aquí lo que ha habido es estigmatización desde el centro del país para La Guajira, o porque hay contrabando, o porque el tema de la gasolina, etcétera, etcétera, sin darse cuenta algo que es elemental, que es que los departamentos fronterizos, como La Guajira, con una frontera viva, dinámica, tienen unas interacciones totalmente diferentes a los departamentos del interior del país. El segundo tema es el tema rural. Yo soy el presidente de Fedegan y estoy recorriendo el país en mi condición. Y lo que uno encuentra es la desesperanza del productor rural, que progresivamente se empobrece más y no encuentra horizonte diferente a la quiebra. Ahora se sostiene que el problema son los TLCs. Yo no creo. Los TLCs pueden ser buenos o pueden ser malos. Los TLCs no tienen en el fondo importancia, sino en la medida en que los gobiernos, en vez de aprovechar las ventajas comparativas que las tienen regiones como la nuestra, no brinda los instrumentos para volver esas ventajas comparativas ventajas competitivas. ¿Cuánto tiempo llevamos tratando de aproximarnos a hacer de la costa caribe una región rica, próspera, capaz de generar unas economías para la exportación? Los que realmente se van a beneficiar de los tratados de libre comercio en el curso de los próximos años no va a ser el interior, va a ser la costa caribe. Unos más que otros. La Guajira, por ejemplo, con el tema de ranchería, que habrá que terminar de solucionar los problemas que hay en las redes intraprediales. Ahí hay 30 o 40 mil hectáreas que pueden generar un desarrollo agropecuario altamente sofisticado y rentable para los mercados de exportación. Pero para eso hay que diseñar políticas. Y el ministro de Agricultura se dedicó durante 3 años a hacer demagogia pura y dura, titulares de prensa sobre el tema de la tierra,
sobre el tema de restitución y sobre el tema de víctimas, sin darse cuenta que mientras tanto paperos, lecheros, etcétera, etcétera, se estaban quebrando. El problema de Colombia no es un problema de la distribución de la tierra, que podrá eventualmente serlo o no serlo. El problema de Colombia, el sector rural, es un problema de rentabilidad. Aquí me imagino que habrá ganaderos. ¿Cuántos ganaderos hay por acá? Levántenme la mano para más o menos. Hay ganaderos. Y el problema de ustedes es que lo que le pagan por la lechecita no alcanza. Y cuando vende el ternerito, a duras penas puede, ¿no?, alcanza a pagar unas deudas. El gobierno, por el contrario, ahora con el pacto agrario, está tratando de confundir los temas de rentabilidad del sector, de supervivencia del sector, con los problemas de Cuba. Nada tiene que ver la zona de reserva campesina, ni otra serie de problemáticas que terminaron discutiendo allá con los problemas reales del sector agropecuario colombiano. Y sin embargo, va en esa dirección porque la única alternativa que tiene Santos para reelegirse es supuestamente firmar un papel con la FARC, papel que muy seguramente terminará afectando a la sociedad colombiana. Yo personalmente he sido un crítico permanente del proceso de paz, por múltiples razones. La primera, porque el gobierno innecesariamente le dio legitimidad a quien no la tenía. Después del proceso del Caguán, y óigame lo que le digo desde la perspectiva conservadora, a Andrés Pastrana lo eligieron para que negociara en el Caguán. Contrario a Santos, que lo eligieron para mantener una política de seguridad frente a las diferentes manifestaciones de criminalidad. Y cuando Pastrana se dio cuenta que era imposible avanzar con estos bandidos, hizo que la comunidad internacional los declarara un grupo narcoterroristas. Europeos, americanos, asiáticos, Japón, todos terminaron sosteniendo la misma tesis. Es un grupo narcoterrorista. Y 8 años después de haberlos reducido, cuando hubo más de 53.000 incorporados entre paramilitares y FARC y Ejército de Liberación Nacional, cuando no quedaban sino 5 o 6.000 bandidos, este gobierno los eleva a alta parte contratante y se pone a negociar de tú a tú. Le restableció la legitimidad, le dio el micrófono nacional e internacional. Todos los días dicen una cosa peor. Unos días quieren curules, otros días quieren periódicos, otros días quieren emisoras de radio o de televisión, en fin. Ellos lo que quieren es que el Estado colombiano, la sociedad colombiana, todos nosotros que cumplimos la ley, nos postremos a sus pies para que ellos impongan una paz con total impunidad e irrespeto por las víctimas. Sobre esa base, y aquí en La Guajira, donde hay ley guajira, ¿usted cree que es posible que haya paz cuando quedan impunes los crímenes que durante 50 años cometieron a lo largo y ancho del país? Cuando hay tratados internacionales que impiden que puedan avanzar otorgándoles amnistías o cesaciones de pena para que Timochenko pase del monte de asesinar campesinos al Congreso de la República. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Por eso el gobierno está engañando a la sociedad colombiana con el cuento de la paz. ¿Cuál paz? Cuando no tiene ningún interés en reconocer a sus víctimas, ni repararlas, ni comprometerse a no volver otra vez a repetir los vejámenes que cometieron contra ellas durante tantos años. Y ahora vi que estaban pidiendo 8 curules para los campesinos. Es decir, ahora ellos se ponen de defensores de los campesinos, cuando durante 50 años los secuestraron y los asesinaron.
Pero la gente no es tonta. La FARC nunca ha sembrado una mata de paja, ni de plátano, ni de maíz. La FARC lo que ha sembrado durante 50 años son minas antipersonas que han mutilado soldados y campesinos de Colombia. Por eso me opongo, y me opongo con la fuerza de la razón, con argumentos, estos y otros muchos más, que claramente acusan una política totalmente diferente. Por eso yo siento que los temas regionales, los temas de paz, de seguridad, los temas del sector rural, son temas que van a gravitar en la opinión pública a lo largo de los meses. Ahora me preguntaban los periodistas que vinieron al encuentro que por qué, que cómo manejaba mi relación Fedegan política. Le decía, mire, por una razón elemental, porque la política no es otra cosa, sino los escenarios de construcción de nuevas realidades. La política se hace con ideas, la política se hace es con propuestas. Y lo que hay desde la perspectiva de una persona que como yo llevo opinando, ¿cuánto? 20 años. En consecuencia la política es eso, es opinar, es decir cosas, es tratar de conectarse con la gente, a ver si las cosas que uno dice o piensa eventualmente tienen una oportunidad desde el punto de vista político. Yo finalmente no sé qué va a hacer el partido, cuándo el partido va a tomar la determinación de abrir formalmente las precandidaturas. El día que lo haga, renuncio a Fedegan y me monto en la precandidatura, pero por supuesto, mientras tanto no voy a desaprovechar los escenarios que pueda construir, sean de carácter gremial o sean de carácter político, como me han brindado ustedes hoy, para poder expresarle a mis conciudadanos, especialmente en la costa caribe, lo que un caribe como yo está pensando con respecto al tema. Hay asuntos, por ejemplo, que yo sueño en La Guajira. La Guajira es muchas cosas. La Guajira en los últimos tiempos ha sido carbón y gas, pero la Guajira es mucho más que ello. Y lo fue antes. La Guajira también es sector agropecuario. Déjeme por lo menos cautivarlo con una sola iniciativa, además de los temas turísticos, que a mí me parece que podrían tener una inmensa oportunidad. La Guajira podría ser un gran productor de bienes agroalimentarios. No hay agua, pero a veces para hacer desarrollos agropecuarios, como lo hace el Israel, es mejor que no haya tanta agua por los efectos de las humedades relativas. Esto tiene una humedad relativa perfecta para producir una serie de productos para los mercados de exportación, pero incluso para el ganado bovino. El ganado bovino es mucho más de seco que de climas húmedos. Lo que ha faltado aquí es iniciativa. Múltiples cosas se puede hacer por un departamento como el nuestro. Grande, variado, rico, además con una condición humana nuestra, ¿no?, que se presta para poder generar riqueza y bienestar. Por consiguiente, aspiro a que ustedes me acompañen en esta trayectoria. No será la última vez que venga. Me gustaría ahora sí, Karina, abrir un poquito preguntas para que la gente participe, para conocerlo un poco más y para decirle que aquí hay un guajiro que también tiene capacidad a nivel nacional de plantear aquellas cosas que hoy en día solamente la están planteando los que viven en Bogotá. Muchas gracias.